¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. En esta ocasión y en esta presentación vamos a hablar sobre los criterios para la elaboración de una tesis. Bienvenidos. Es importante mencionar que para este curso utilizaremos la guía titulada Criterios para la estructura de proyectos escritos, elaborada por la Universidad UNIME. Esta contiene 14 elementos que deben contener los proyectos para poder tener un proyecto de titulación. Y estos son la portada, las dedicatorias y agradecimientos, el resumen, la tabla de contenidos, el capítulo metodológico, capítulo teórico, la introducción, índice de tablas y figuras, capítulo de la propuesta, las conclusiones, las recomendaciones, referencias bibliográficas, glosario y apéndices o anexos. Como verán, son varios elementos que se deben de cumplir al pie de la letra, cada uno tiene que ser de forma detallada, es por ello que el proceso de titulación es un proceso que no se hace de un día para otro, se tiene que hacer poco a poco. Ustedes ya tienen un anteproyecto, entonces vamos a retomar esos anteproyectos que ya estuvimos trabajando en el curso 1 de metodología de la investigación. Y en este segundo curso les vamos a dar el formato requerido para que cumpla con los criterios de estructura que deben tener sus proyectos de titulación. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la plantilla que ya está compartida también en Ocelot y ustedes ya van a ver que tiene la portada y contiene los siguientes elementos que se encuentran aquí. Simplemente es llenarlos debidamente, respetando el formato, respetando la tipografía, los colores y bueno, pues eso no tiene mayor problema, ¿no? En segundo lugar, tenemos las dedicatorias y los agradecimientos. Estos lo pueden dejar para el final, ya que primero se recomienda elaborar todo lo que es el trabajo de investigación y ya dejar los agradecimientos al final, al igual que el resumen. El resumen yo siempre recomiendo que lo dejen al último, ya que aquí van a poner exactamente de lo que trata su proyecto. Entonces, primero hacerlo, después que ya lo tengamos muy claro, entonces será fácil hacer el resumen, ¿no? Después viene la tabla de contenidos, es algo muy importante porque aquí va a venir prácticamente lo que es el índice. Es importante que los que no conozcan cómo hacer una tabla de contenidos o un índice en Word, pues hay muchos tutoriales en YouTube que pueden ustedes consultar para saber cómo ir poniendo los títulos y después generar automáticamente lo que es la tabla de contenidos. De todos modos, yo estaré pendiente por si alguien necesita que les asesore, con gusto. Nada más me avisan, por favor. Otro índice que debemos de tener son el índice de tablas y figuras. Si no saben cómo realizarlo, también existen tutoriales muy sencillos que nos explican cómo debemos de hacerlo. Luego viene la parte importante, que es la introducción. Es mínimo de 3 a 5 páginas, debemos respetar esta parte. Y aquí ya contiene los elementos importantes como la problemática, la justificación, resultado esperado, el problema, el objetivo general, las preguntas científicas, métodos de investigación, prácticamente nos vas a dar exactamente como su nombre lo dice, una introducción de lo que vamos a ver en tu proyecto. Esta parte de nuestro proyecto, lo que es el capítulo teórico, es algo muy delicado, ya que tenemos que utilizar la teoría de los expertos, qué es lo que dicen sobre el tema que yo estoy tratando de proponer. Entonces, primero tengo que investigar muchísimo, ver cuáles son esos expertos que hablan de lo que a mí me interesa. Y después es importante que nosotros lo relacionemos con la valoración personal del estudiante. O sea, porque para mí lo que dice el experto fulano de tal es importante. Esto no es nada más copy-paste de diferentes fuentes de información, sino que tenemos que decir por qué esa fuente de información es importante para mi proyecto. Entonces, eso es algo que siempre se pide en la revisión de los marcos teóricos y obviamente que se utilice la forma de citar utilizando APA. Y este contiene de 5 a 10 páginas. Y como siempre, una breve introducción y una breve conclusión de este capítulo. Después tenemos que hacer lo que es el capítulo metodológico. Aquí entramos directamente a lo que es la metodología.
qué tipo de proyecto vamos a utilizar, en qué lugar se hizo el proyecto, cómo fue que se detectó el problema, sí, cómo se hizo el diagnóstico, cuáles fueron los instrumentos utilizados, después el resultado y análisis del diagnóstico. Recuerden que aquí tenemos que hacer el procesamiento y análisis de la información. Aquí es donde van las gráficas, ¿sí? Donde van pueden ser las tablas, dependiendo del tipo de estudio que hayan decidido llevar a cabo. Y debe tener entre 5 y 10 páginas. Algo importante es que cada uno de estos elementos de su proyecto de titulación debe tener siempre una breve introducción y una breve conclusión. O sea, cada capítulo tiene breve introducción y breve conclusión sobre cada uno de estos diferentes elementos. El siguiente paso pues será ya definitivamente el capítulo de la propuesta. Aquí, ¿cuáles son tus propuestas de solución? ¿Qué es lo que propones para solucionar el problema? Justificación de alternativas y validación de la propuesta dependiendo del método que hayas utilizado. Recuerden que todo siempre lleva también una breve introducción, una breve conclusión y el número de páginas debe de ser entre 5 a 10 páginas. Algo importante es mencionar el análisis costo-beneficio. Eso tendremos la oportunidad de verlo a detalle durante alguna de las sesiones de este curso. Finalmente, si llegamos hasta aquí, estamos en el final de nuestro proyecto, las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? Si pudieron validar lo que ustedes estaban proponiendo, si no se pudo validar, y cuáles son las recomendaciones, qué hacer después de terminar este estudio. ¿Hay algo más que podamos hacer? Esto va en recomendaciones, sugerencias para la implementación del proyecto y proponer nuevos estudios a futuro. Durante nuestro proyecto tomaremos referencia de algunos expertos. Es muy importante, ya lo saben, citar a cada uno de ellos y al final tenemos que tener nuestras referencias bibliográficas o referencias, pueden ser de internet, y siempre respetando lo que es el APA. Nosotros estamos utilizando la 6ª edición que ya está compartida también en Ocelot y es muy importante que se respete al 100%. Y al final, si es necesario, habrá apéndices o anexos. Son estas tablas o estas gráficas o estos estudios o, por ejemplo, lo que sería los instrumentos de investigación, cuestionarios, que ustedes consideren que no deben de ir en el cuerpo del texto y que sería importante mencionarlos al final para que no interrumpa la lectura. Entonces, esto es algo que el autor decide si va a tener anexos o no va a tener anexos, dependiendo de la intención de sus proyectos. Al final, pues si nuestros proyectos es muy especializado y utiliza algunas palabras o conceptos que no son fáciles de entender, pues es importante tener siempre un glosario para explicar la terminología utilizada. Ahora ya conocen los elementos que debe contener un proyecto de titulación, así es que muchas gracias por su atención y poco a poco durante las 5 sesiones que veremos en este curso daremos explicación y seguimiento a cada uno de ellos. Gracias y hasta luego.